Bueno, estamos acá continuando con lo que estábamos desarrollando en el video anterior. Les estaba hablando acerca de bueno, cómo es la propuesta de trabajo o cómo se va a ir de alguna manera formando nuestra modalidad de trabajo, ¿sí? A distancia. Si tuviésemos que hacer un repaso de cómo fueron las actividades previas que fuimos teniendo en Google Classroom o a través del mail o del WhatsApp, en lo que serían todas nuestras clases anteriores, desde que inició este aislamiento social obligatorio, podríamos hacer un raconto, un repaso y podríamos ver que hemos trabajado con selección de textos, con textos que han sido seleccionados, en este caso por la docente, para que ustedes pudieran leer. En la mayoría de los casos, la aclaración de que la lectura sea atenta y por lo menos 2 veces siempre está. Eso, por más que suene a una obviedad, es algo que a ustedes les va a permitir procesar de una manera mucho más atenta la información y por lo tanto facilita luego lo que es la resolución de las actividades o las consignas, ¿sí? Entonces, si bien requiere la lectura de un momento de quedarnos quietos, parar con otras actividades que podamos estar haciendo en casa, desconectarnos de algún dispositivo y solo atender a lo que es la lectura, es muy importante. Esa pequeña acción es muy importante porque para poder estudiar historia y un montón de otras disciplinas o asignaturas, es muy necesario que ustedes activen de alguna manera, y siempre por supuesto con la guía, en este caso de la docente, de la profe, lo que sería la lectura, una lectura crítica en donde ustedes puedan sacar sus propias conclusiones, pero antes de sacar las conclusiones puedan organizar la información. Y con respecto a eso, todavía no lo estamos haciendo, pero en las próximas clases lo vamos a ir desarrollando, es muy importante que activemos ciertos mecanismos para poder aprender a manejar la información que nos da un texto, la información que nos da un video, la información que nos da una fuente histórica, ¿sí? Que este es otro tema que estuvimos viendo y ya lo vamos a hablar. Entonces, es muy importante que ejercitemos ciertas habilidades que tienen que ver con la posibilidad de identificar cuál es la información esencial, cuál es la información importante de un tema y a partir de eso elaborar nuestras respuestas, elaborar un ensayo más adelante, ¿sí? Entonces, bueno, eso quería comentárselos porque es parte de cómo la vamos a plantear a la materia, ¿sí? Lo mismo cuando volvamos al espacio físico. Siempre vamos a estar haciendo hincapié en esas habilidades que necesitamos desarrollar a esta edad, que es la edad de ustedes, ¿sí? Y que posibilitan la comprensión y el aprendizaje profundo y real de lo que vayamos viendo en la materia, ¿sí? Bueno, había un segundo momento para esta charla, que es el que tiene que ver con el repaso de los contenidos que hemos estado viendo, y para eso yo quiero hacer una conexión con nuestra primera actividad durante el periodo de diagnóstico. No sé si la recuerdan, hubo una consigna que en realidad hubo 2 consignas, ¿sí? Una primera que tuvo que ver con preguntas que ustedes resolvieron, debatieron en grupos y luego intercambiamos y estuvo muy buena. De eso tienen registro en sus carpetas. Y hubo una segunda consigna que fue la de que cada uno tenía que llevar un objeto que les permitiera contar una historia que haya transcurrido en tiempo pasado, no importa si era un tiempo cercano o un tiempo muy lejano o medianamente lejano, pero sí que nos hable de algo que ya pasó, que sea un rastro de algo que ya pasó, ¿sí? Y bueno, estuvo muy buena esa actividad, me gustó mucho. Sé que quedaron algunos objetos sin ser presentados, es decir, que algunos de ustedes no pudieron compartir con el resto de nosotros su historia, pero bueno, ya habrá oportunidad para eso. Pero vamos a retomar esa actividad
para encontrar la conexión con lo que después estuvimos viendo en las clases a través de Google Classroom, en donde hemos trabajado, a ver si se acuerdan cuáles eran los temas que venimos trabajando. Hubo unas preguntas, hubo una pregunta que tenía que ver con qué es la historia, por qué la historia es una ciencia social, a partir de qué momento la humanidad empieza a tener conciencia de la historia, o a partir de qué momento podríamos decir se producen aprendizajes que ponen en movimiento ciertos cambios y que permiten por ende el avance en la forma de relacionarnos con nuestro medio, la forma de organizar el trabajo, la forma de organizar la convivencia. Bueno, eso ha sido brevemente mencionado en uno de los textos que ustedes han leído, pero a las preguntas las hemos planteado y vamos a ver que las podemos seguir contestando a lo largo de lo que será nuestro año lectivo, ¿sí? Una de las preguntas apuntaba a por qué la historia es una ciencia social. Y bueno, la mayoría de ustedes respondió, y estuvo bien, que es una ciencia social porque estudia las transformaciones de las sociedades a través del tiempo. Esa respuesta es correcta, ¿sí? Había otra palabra dentro del concepto ciencia social que le faltó a muchos de ustedes abordar, y que había una pista en el texto que tenía que ver con la palabra ciencia, ¿sí? Entonces yo planteo la pregunta para que ustedes mismos se hagan en su casa: ¿qué es una ciencia? ¿Qué es lo que le da el carácter de científico a una disciplina, ¿sí? A una materia, a una asignatura? Bueno, y desde ese lugar, desde esa pregunta, podríamos decir, en los textos además que yo les fui subiendo, eso figura, y vamos a ver cómo se conecta con fuentes, que es el otro tema que vimos, con las fuentes históricas. Decimos que la historia es una ciencia social, y es una ciencia porque se basa, como toda ciencia, en un procedimiento riguroso, es decir, sigue una serie de pasos ordenados que persiguen un fin, que es responder a una pregunta, despejar una duda, y en eso viene lo que es la elaboración de hipótesis, que algunos de ustedes prestaron atención y lo escribieron, otros no, pero eso está en el texto que vimos anteriormente. Entonces, a la hora de investigar o tratar de saber qué es lo que ocurrió en el pasado, quienes se encargan de estudiarlo, que son las historiadoras, los historiadores, acuden a una serie de pasos para garantizar que ese conocimiento que se elabora es un conocimiento científico, ¿sí? Y ahí yo hago una pausa y les pregunto: ¿qué papel vienen a cumplir las fuentes de información histórica, o lo que hemos estudiado como fuentes históricas, en este procedimiento científico? Planteo la pregunta y me imagino que algunos de ustedes ya están activando la respuesta en su mente. De todas maneras, vamos a decirlo acá también. Las fuentes son algo así como la materia prima, el material que permite la elaboración del conocimiento sobre el pasado. En relación a conocer el pasado, acá vamos a hacer un paréntesis. Quiero que hagamos hincapié en esto que lo dijimos en nuestro primer encuentro cuando teníamos el periodo de ambientación en el aula. Y quiero que recordemos la idea de que existen múltiples puntos de vista, es decir, una multiplicidad, una diversidad de formas de interpretar o de valorar lo que ocurrió en el pasado, ¿sí? Y que justamente el método científico o el método del historiador lo que hace es garantizar una cantidad, una serie mínima de pautas que, más allá de la valoración personal que pueda hacer el historiador o la historiadora sobre lo que está investigando, garanticen que
hay un sustento de realidad, ¿sí? Es decir, para poder hablar, por ejemplo, de lo que ocurrió en marzo de 2020 en Tucumán, en Argentina, pero en el resto del mundo también, no solo vamos a tener nuestros testimonios orales, porque bueno, de paso ahí hacemos esta conexión con lo que veníamos estudiando sobre las fuentes. ¿Recuerdan? Que las fuentes vimos que se pueden clasificar, que hay diversos tipos de fuentes y que hay distintas formas o distintos tipos de restos del pasado. Y así como existen los restos materiales, y entre ellos podemos identificar, no sé si recuerdan, pero lo hicieron en el trabajo anterior, lo tuvieron que leer para el trabajo anterior, tenemos restos materiales biológicos, por ejemplo restos fósiles, ¿sí? O restos materiales culturales que fueron producidos por las sociedades, ¿sí? Por las personas. Y tenemos también otros tipos de testimonios que son los testimonios no materiales, que pueden ser, por ejemplo, los relatos, ¿sí? Los testimonios orales. Entonces, cuando queremos investigar en un futuro qué pasó con el COVID-19 en el mes de marzo del 2020, vamos a poder buscar en distintos lugares información sobre eso, ¿sí? Vamos a poder leer los diarios, vamos a poder leer lo que se publicó en las redes. Ya sabemos que Internet es un lugar infinito en el que circula información, entonces los diarios están subidos digitalmente y pueden acceder a lo que sería la prensa digital. Van a encontrar videos, van a encontrar documentales y también van a estar nuestros propios testimonios, ¿sí? Que vendrían a ser lo que llamamos fuentes orales, ¿sí? Entonces, nosotros venimos hasta ahora haciendo contacto con las ideas que nos permiten pensar cómo trabaja una persona que investiga la historia, cómo trabaja una historiadora, un historiador, qué es lo que busca saber, ¿sí? Hago de nuevo la observación para que no la olvidemos nunca. Como las fuentes que nos hablan del pasado, las fuentes de información pueden ser muy variadas y cada persona que investiga el pasado además está relacionada con su propio presente y con su propia situación personal, las interpretaciones sobre el pasado también son variadas, no hay una sola, ¿sí? Lo que sí puede haber es un consenso, es decir, un acuerdo entre las personas que se dedican a la profesión de investigar historia acerca de qué ocurrió, por ejemplo, en la Revolución Francesa, que ya la vamos a ver mucho más adelante, o qué ocurrió, por ejemplo, con el Imperio Azteca, que ya lo vamos a ver también más adelante, pero pronto, este mismo año, ¿sí? Entonces, bueno, un poco este video, y acá vamos a hacer una pausa para ver que haya salido bien también. Lo que acabamos de hacer es refrescar cómo venimos trabajando desde nuestra primera clase y cuáles son los temas que venimos viendo. Y en la próxima sección, que la estoy por publicar en minutos nada más, les voy a hablar un poquito de lo que sería el contenido específico del encuentro de hoy, ¿sí? Que tiene además una tarea subida al Google Classroom.